En el asfixiante verano de 1852, en el corazón de la plantación azucarera cubana conocida como La Esperanza, el destino de una esclava llamada Grace quedó sellado por un secreto susurrado. Su ama, doña Valeria Cruz, la joven y desdichada esposa del hacendado, le confió una verdad tan devastadora que podía destruir a la familia más poderosa de Matanzas. Durante más de un siglo, esta historia fue solo un eco perdido entre los cañaverales, una de tantas tragedias anónimas borradas por el tiempo y la vergüenza. Nadie supo la elección que Grace se vio forzada a tomar, hasta que una vieja confesión, dictada en un lecho de muerte a un sacerdote rural y archivada en los registros parroquiales, reveló el sacrificio que una mujer hizo para salvar a otra, y la traición que se convirtió en un acto de liberación. ¿Cómo puede una persona, despojada de su libertad, de su nombre y considerada una propiedad, convertir un secreto ajeno en la única arma posible contra un sistema diseñado para aniquilarla? ¿Dónde se encuentra la línea que separa la lealtad de la supervivencia, cuando la vida de quien más amas pende de un hilo? La historia de Grace nos obliga a adentrarnos en ese territorio imposible, donde cada gesto de bondad es sospechoso, y cada silencio puede ser una sentencia de muerte. Nos pregunta qué haríamos nosotros en su lugar, atrapados entre proteger a la única persona que nos ha mostrado humanidad y la desesperada necesidad de romper las cadenas, sin importar el costo o a quién debamos destruir en el proceso para conseguirlo. Antes de revelar lo que doña Valeria le confesó a Grace en la intimidad de su habitación, mientras el olor a jazmín se mezclaba con el miedo, comenta desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, lo que esta confesión olvidada sacó a la luz cambiará tu percepción sobre el coraje, la traición y las silenciosas rebeliones que realmente forjaron la historia. Lo que estás a punto de descubrir es la prueba de que las voces más silenciadas son, a menudo, las que guardan las verdades más poderosas, capaces de derrumbar imperios construidos sobre el sufrimiento ajeno y la mentira. El eco de esa voz resuena hasta nuestros días, esperando ser escuchado. La vida de Grace era un ritual de obediencia y silencio. Con apenas 22 años, su existencia transcurría entre los muros de la Casa Grande, un mundo aparte del infierno de los campos de caña. Como doncella personal de doña Valeria, estaba a salvo del látigo del capataz, pero sometida a una vigilancia distinta, más sutil y constante. Cada mañana, antes de que el sol caribeño incendiara el cielo, preparaba el baño de su ama, cepillaba sus largos cabellos negros, y la ayudaba a vestirse con sedas y encajes traídos de Europa. Se movía con una eficiencia que la hacía casi invisible, una sombra que observaba todo, las lágrimas contenidas de su señora, los desprecios de su amo, las mentiras que sostenían aquella opulenta fachada. La plantación, La Esperanza, era una contradicción viviente. Desde la distancia, la mansión principal, de un blanco segador, parecía una joya flotando en un mar verde de cañaverales. Sus salones brillaban con el destello de los candelabros de cristal y el aroma de la cera pulida. Pero más allá de sus puertas, el aire era denso y pegajoso, impregnado del olor dulzón y nauseabundo de la melaza y el sudor de cientos de almas esclavizadas. El calor implacable no solo oprimía el cuerpo sino también el espíritu, reflejando la tensión constante que se respiraba. La belleza de La Esperanza era una máscara grotesca, un lujo construido sobre la base de barracones de tierra apisonada, donde la vida y la muerte convivían en una resignación brutal. En el centro de este universo se encontraba don Diego Herrera, el hacendado. No era un villano de gestos exagerados, sino un hombre cuya crueldad nacía del pánico a perder el control sobre el imperio que había heredado. Para él, la compasión era sinónimo de debilidad, y gobernaba su propiedad y a su familia con una mano de hierro, convencido de que era la única forma de preservar su legado. Su joven esposa, doña Valeria, era la principal víctima de su temperamento. Atrapada en un matrimonio sin amor, su melancolía era una presencia constante en la casa, un reproche silencioso, que solo enfurecía más a su marido. Grace navegaba en medio de esta guerra silenciosa, aprendiendo a leer las tormentas en los ojos de su amo y el desamparo en los de su señora. Pero el verdadero centro del mundo de Grace no estaba en los salones de la mansión, sino en las barracas de esclavos. Allí vivía su hermano menor, Samuel, un niño frágil cuya tos seca era una fuente de terror constante para ella. Él era su única familia, el último vestigio de la madre que perdieron por la fiebre años atrás.
Cada pedazo de pan que Grace lograba sustraer de la cocina, cada historia de una lejana África que le susurraba por las noches para darle esperanzas, era un pequeño acto de desafío. Su sueño más profundo no era de riquezas ni de poder, sino algo mucho más simple, y a la vez, inalcanzable: caminar por un sendero, y tener la libertad de decidir si girar a la izquierda o a la derecha. La normalidad en la esperanza era una paz tensa, siempre a punto de quebrarse. Una cena típica era un ejercicio de silencios opresivos, donde el único sonido era el tintineo de los cubiertos de plata sobre la porcelana fina. Don Diego miraba a su esposa con un desprecio apenas disimulado, mientras ella mantenía la vista fija en su plato, encogida en su asiento. Desde una esquina del comedor, inmóvil y erguida, Grace lo presenciaba todo. Era una espectadora invisible del lento desmoronamiento de sus amos, almacenando cada detalle, cada mirada cargada de odio, cada palabra no dicha. Pero esa noche, el silencio estaba destinado a romperse. Estaba a punto de ser destrozado por una confesión que le entregaría a Grace el poder de incendiarlo todo. En el asfixiante verano de 1852, en el corazón de la plantación azucarera cubana conocida como La Esperanza, el destino de una esclava llamada Grace quedó sellado por un secreto susurrado. Su ama doña Valeria Cruz, la joven y desdichada esposa del hacendado, le confió una verdad tan devastadora que podía destruir a la familia más poderosa de Matanzas. Durante más de un siglo, esta historia fue solo un eco perdido entre los cañaverales, una de tantas tragedias anónimas borradas por el tiempo y la vergüenza. Nadie supo la elección que Grace se vio forzada a tomar, hasta que una vieja confesión, dictada en un lecho de muerte a un sacerdote rural y archivada en los registros parroquiales, reveló el sacrificio que una mujer hizo para salvar a otra, y la traición que se convirtió en un acto de liberación. ¿Cómo puede una persona, despojada de su libertad, de su nombre y considerada una propiedad, convertir un secreto ajeno en la única arma posible contra un sistema diseñado para aniquilarla? ¿Dónde se encuentra la línea que separa la lealtad de la supervivencia cuando la vida de quien más amas pende de un hilo? La historia de Grace nos obliga a adentrarnos en ese territorio imposible, donde cada gesto de bondad es sospechoso, y cada silencio puede ser una sentencia de muerte. Nos pregunta qué haríamos nosotros en su lugar, atrapados entre proteger a la única persona que nos ha mostrado humanidad y la desesperada necesidad de romper las cadenas, sin importar el costo o a quién debamos destruir en el proceso para conseguirlo. Antes de revelar lo que doña Valeria le confesó a Grace en la intimidad de su habitación, mientras el olor a jazmín se mezclaba con el miedo, comenta desde dónde nos estás viendo, y suscríbete al canal. Créeme, lo que esta confesión olvidada sacó a la luz, cambiará tu percepción sobre el coraje, la traición y las silenciosas rebeliones que realmente forjaron la historia. Lo que estás a punto de descubrir es la prueba de que las voces más silenciadas son, a menudo, las que guardan las verdades más poderosas, capaces de derrumbar imperios construidos sobre el sufrimiento ajeno y la mentira. El eco de esa voz resuena hasta nuestros días, esperando ser escuchado. La vida de Grace era un ritual de obediencia y silencio. Con apenas 22 años, su existencia transcurría entre los muros de la casa grande, un mundo aparte del infierno de los campos de caña. Como doncella personal de doña Valeria, estaba a salvo del látigo del capataz, pero sometida a una vigilancia distinta, más sutil y constante. Cada mañana, antes de que el sol caribeño incendiara el cielo, preparaba el baño de su ama, cepillaba sus largos cabellos negros, y la ayudaba a vestirse con sedas y encajes traídos de Europa. Se movía con una eficiencia que la hacía casi invisible, una sombra que observaba todo: las lágrimas contenidas de su señora, los desprecios de su amo, las mentiras que sostenían aquella opulenta fachada. Pero el verdadero centro del mundo de Grace no estaba en los salones de la mansión, sino en las barracas de esclavos. Allí vivía su hermano menor, Samuel, un niño frágil, cuya tos seca era una fuente de terror constante para ella. Él era su única familia, el último vestigio de la madre que perdieron por la fiebre años atrás. Cada pedazo de pan que Grace lograba sustraer de la cocina, cada historia de una lejana África que le susurraba por las noches para darle esperanzas, era un pequeño acto de desafío.
Su sueño más profundo no era de riquezas ni de poder, sino algo mucho más simple y, a la vez, inalcanzable. Caminar por un sendero y tener la libertad de decidir si girar a la izquierda o a la derecha. La plantación La Esperanza era una contradicción viviente. Desde la distancia, la mansión principal, de un blanco segador, parecía una joya flotando en un mar verde de cañaverales. Sus salones brillaban con el destello de los candelabros de cristal y el aroma de la cera pulida. Pero más allá de sus puertas, el aire era denso y pegajoso, impregnado del olor dulzón y nauseabundo de la melaza y el sudor de cientos de almas esclavizadas. El calor implacable no solo oprimía el cuerpo, sino también el espíritu, reflejando la tensión constante que se respiraba. La belleza de La Esperanza era una máscara grotesca, un lujo construido sobre la base de barracones de tierra apisonada, donde la vida y la muerte convivían en una resignación brutal. En el centro de este universo se encontraba don Diego Herrera, el hacendado. No era un villano de gestos exagerados, sino un hombre cuya crueldad nacía del pánico a perder el control sobre el imperio que había heredado. Para él, la compasión era sinónimo de debilidad, y gobernaba su propiedad y a su familia con una mano de hierro, convencido de que era la única forma de preservar su legado. Su joven esposa, doña Valeria, era la principal víctima de su temperamento. Atrapada en un matrimonio sin amor, su melancolía era una presencia constante en la casa, un reproche silencioso que solo enfurecía más a su marido. Grace navegaba en medio de esta guerra silenciosa, aprendiendo a leer las tormentas en los ojos de su amo y el desamparo en los de su señora. La normalidad en La Esperanza era una paz tensa, siempre a punto de quebrarse. Una cena típica era un ejercicio de silencios opresivos, donde el único sonido era el tintineo de los cubiertos de plata sobre la porcelana fina. Don Diego miraba a su esposa con un desprecio apenas disimulado, mientras ella mantenía la vista fija en su plato, encogida en su asiento. Desde una esquina del comedor, inmóvil y erguida, Grace lo presenciaba todo. Era una espectadora invisible del lento desmoronamiento de sus amos, almacenando cada detalle, cada mirada cargada de odio, cada palabra no dicha. Pero esa noche, el silencio estaba destinado a romperse. Estaba a punto de ser destrozado por una confesión que le entregaría a Grace el poder de incendiarlo todo. Aquella noche, la tormenta no estaba en el cielo, sino en la alcoba de doña Valeria. Tras una cena donde la crueldad de su esposo se sirvió como plato principal, humillándola frente a un invitado por un detalle trivial, se refugió en la penumbra de su habitación. Grace la encontró temblando no de frío, sino de una rabia impotente que la consumía. Mientras le desabrochaba el corsé, sintiendo las costillas de su ama como los barrotes de una jaula, el dique de contención de Valeria se rompió. Las lágrimas no eran las de siempre, silenciosas y resignadas. Eran sollozos ahogados, violentos, el sonido de un espíritu que se quiebra. Y en ese momento de vulnerabilidad absoluta, la distancia entre ama y esclava se disolvió en una confianza desesperada. Con la voz rota en susurros, como si temiera que las paredes de caoba tuvieran oídos, Valeria confesó su verdad. No se trataba solo de un amor prohibido con un joven médico de Matanzas, un hombre de ideas tan peligrosas como su compasión. El secreto era mucho más profundo, más letal. Estaba usando el dinero y el nombre de su esposo para financiar una red clandestina, una ruta de escape que ayudaba a esclavos a huir hacia los palenques en las montañas. Grace se quedó inmóvil, el cepillo de plata suspendido en el aire. El mundo se detuvo. Su señora no era solo una adúltera, era una traidora a su clase, una rebelde que jugaba con fuego, un fuego que podía consumirlos a todos en la plantación. El peso de aquellas palabras cayó sobre Grace, con la fuerza de un yunque. De pronto ella, la propiedad, la sombra sin voz, se había convertido en la guardiana de un secreto que valía más que toda la caña de azúcar de La Esperanza. Era un poder aterrador, una llave que podía abrir las puertas de su propia libertad, o las de la tumba de su señora. Miró a doña Valeria, que ahora parecía una niña asustada, y por primera vez no vio a su dueña, sino a otra prisionera. Una atrapada en una jaula de oro, la otra en una de hierro, pero ambas anhelando desesperadamente respirar un aire
que no estuviera viciado por la tiranía de don Diego Herrera. La compasión y la oportunidad libraban una guerra silenciosa en su interior. La primera imagen que asaltó su mente no fue la de la libertad, sino la de su hermano. El rostro de Samuel, sus ojos demasiado grandes en su delgada cara, su tos seca que resonaba en la noche de las barracas como un presagio. El secreto de Valeria se transformó instantáneamente en una moneda de cambio. Una moneda manchada de sangre y traición, pero quizás la única, lo suficientemente valiosa para comprar la vida de su hermano. Podía hacerlo. Podía usar la confianza de la única persona que le había mostrado un atisbo de humanidad para salvar a su familia. La lealtad era un lujo que un esclavo no podía permitirse, pero la decencia era lo último que le quedaba para no convertirse en un reflejo de sus opresores. Recordaba los pequeños gestos que la ataban a Valeria. El día que le regaló una cinta de seda azul, para que hiciera juego con la noche, le dijo. O las veces que, al verla exhausta, le ordenaba sentarse por un momento. Un acto de insubordinación a las reglas no escritas de la casa. Eran migajas de bondad, es cierto, pero en el desierto de crueldad que era su vida, esas migajas sabían a banquete. Traicionarla se sentía como envenenar el único pozo de agua limpia en kilómetros a la redonda. Se aferraba a la idea de que podía haber otra manera, una que no la obligara a destruir a una mujer para salvar a un niño. Una solución que no la convirtiera en un monstruo. Pero luego, el recuerdo de la realidad la golpeaba con la brutalidad del látigo del capataz. La amenaza de don Diego de vender a Samuel a las minas de cobre de El Cobre no era una simple advertencia, era una sentencia de muerte inminente. Sabía lo que les esperaba a los niños allí. Una vida corta y brutal en la oscuridad, respirando polvo de metal hasta que sus pulmones colapsaran. La bondad de Valeria no podía detener eso. Su compasión era tan frágil como las tazas de porcelana que Grace lavaba cada mañana. Frente a la crueldad sistemática de don Diego y del mundo que él representaba, el afecto de su señora era inútil. Una vela parpadeante en medio de un huracán. Antes de recurrir al arma definitiva, Grace intentó agotar todas las demás opciones. Con una sutileza cuidadosamente calculada, le habló a Valeria de la creciente debilidad de Samuel, pintando con palabras el terror que sentía al escucharlo toser por las noches. Suplicó con los ojos, esperando que su señora usara su influencia. Valeria, conmovida, intentó hablar con su esposo, pero fue recibida con una burla helada que la silenció de inmediato, recordándole su absoluta impotencia dentro de su propio hogar. El fracaso de su ama le confirmó a Grace una verdad amarga. En aquel mundo, la piedad era una debilidad, y ella no podía permitirse ser débil. La vida de Samuel dependía de su fuerza, no de la compasión ajena. Desesperada, acudió al viejo Tadeo, el guardián de los secretos africanos en la plantación. Él le preparó una infusión de hierbas amargas, que olían a tierra y a esperanza. Durante días Grace le dio el remedio a Samuel a escondidas, rezando a dioses que casi había olvidado. La medicina pareció darle un respiro, un poco de color a sus mejillas, pero no podía combatir la verdadera enfermedad. El trabajo agotador bajo un sol inclemente que le robaba la vida día a día. Tadeo lo dijo con la tristeza de quien ha visto demasiado. Podemos curar el cuerpo, niña, pero no podemos curar la esclavitud. La última puerta de la esperanza se cerró de golpe en su cara. El punto de quiebre llegó en una tarde sofocante, cuando el aire era tan denso que parecía difícil respirar. Samuel, debilitado por la fiebre, se desplomó mientras cargaba un fardo de caña. Don Diego, que observaba desde su caballo, no vio a un niño enfermo, sino una insubordinación, un desafío a su autoridad. Para dar el ejemplo, ordenó que lo azotaran allí mismo, frente a todos. Grace fue obligada a mirar, a grabar en su memoria el sonido del cuero cortando el aire y la piel de su hermano, a sentir cada latigazo como si fuera en su propia alma. En ese instante, cualquier atisbo de lealtad hacia la casa grande se hizo cenizas. La compasión murió, y en su lugar nació una furia fría como el acero. Esa noche, mientras limpiaba las heridas de un Samuel delirante con un trapo empapado en agua salada de sus propias lágrimas, don Diego apareció en la entrada de la barraca. Su sombra se proyectó larga y ominosa. Sin emoción alguna, con la misma voz con la que hablaría del precio del azúcar, le informó que había vendido al niño. Un capataz de las minas vendría a buscarlo en 3 días. El tiempo se había agotado.
El dilema había terminado. Ya no había elección. Si alguna vez has sentido la desesperación de tener que tomar una decisión imposible para proteger a quien amas, deja tu like y suscríbete al canal. Lo que Grace está a punto de hacer no solo sellará su destino, sino que te demostrará cómo, a veces, la traición es el único acto de amor que queda. La noche de la cena anual para los hacendados vecinos fue el escenario elegido por Grace. La casa grande rebosaba de opulencia forzada. El olor a cera de abejas y a flores de azahar intentaba enmascarar la tensión que se podía cortar con un cuchillo, mientras servía el vino, moviéndose con la invisibilidad que había perfeccionado durante años. Su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. Su plan era de una simplicidad brutal, tan afilado como el borde de un machete. En un momento de distracción calculada, mientras don Diego se jactaba de su última cosecha, Grace deslizó el guante de montar de Alejandro, que Valeria guardaba como una reliquia, bajo un almohadón del sofá, donde el hacendado solía sentarse a fumar. Era una mecha encendida, esperando solo el momento en que el fuego la alcanzara. Sucedió después de la cena, cuando los hombres se retiraron al salón para hablar de negocios y política. Al sentarse, la mano de don Diego tropezó con el cuero suave del guante. Lo sacó a la luz del candelabro, frunciendo el ceño, reconociendo al instante el monograma familiar que su hermano proscrito se negaba a abandonar. El silencio se hizo denso, tangible. Los otros hacendados se callaron, sintiendo la tormenta que se avecinaba. Con una calma aterradora, don Diego se levantó y caminó hasta el comedor, donde las damas aún conversaban. Sostuvo el guante frente a Valeria, y su voz, aunque baja, fue un látigo que cortó el aire. ¿Puedes explicarme esto?, preguntó, y en sus ojos no había celos, sino la furia de un rey que descubre un traidor en su propia corte. Valeria palideció, su rostro se convirtió en una máscara de terror, tartamudeó, negó, pero sus ojos la delataban. Fue entonces cuando Grace, desde su puesto junto a la pared, dio un paso al frente. Con una voz temblorosa pero firme, comenzó a defender a su señora. Dijo que doña Valeria sufría mucho, que su corazón estaba roto por un amor imposible, un amor que la consumía. Los invitados la miraban, escandalizados por la audacia de una esclava que se atrevía a hablar. Pero Grace no se detuvo. Con una precisión quirúrgica, describió lugares de encuentro, frases de cartas, detalles íntimos que solo alguien muy cercano podría conocer. Y entonces, dejó caer la bomba. Ella sufre por el amor que siente por don Alejandro, dijo, y el nombre de su hermano resonó en el salón como una sentencia de muerte. La revelación completa fue un cataclismo. No se trataba de un simple adulterio, sino de una traición en múltiples niveles. Alejandro, el hermano menor, el idealista, el que fue desheredado por don Diego por sus ideas abolicionistas y por atreverse a cuestionar el sistema que los había hecho ricos. La conexión con la red de escape de esclavos encajó de repente en la mente de Diego con una claridad cegadora. Valeria no solo le había sido infiel, se había aliado con su mayor enemigo, con el hombre que representaba la destrucción de todo su mundo. Había usado su dinero, su hogar y su nombre, para financiar una rebelión silenciosa justo debajo de sus narices. La humillación era total, pública y absoluta, y venía de la boca de una simple esclava. Todo el sufrimiento de Valeria se resignificó en ese instante. Su melancolía no era la debilidad de una esposa insatisfecha, sino el peso de una doble vida peligrosa. Las migrañas que la postraban en cama eran la excusa para recibir al médico que servía de enlace con Alejandro. Su caridad en la iglesia local era una tapadera para pasar mensajes y fondos. El amor por Alejandro no era solo una pasión prohibida, sino un compromiso con una causa que le daba un propósito a su existencia vacía. Al elegirlo, no solo había escogido a un hombre sobre otro, había escogido la compasión sobre la crueldad, la esperanza sobre la desesperación, la libertad sobre la tiranía que representaba su propio esposo. Su silencio había sido su arma más poderosa. Grace ha detonado la verdad en el corazón del imperio de don Diego, y los fragmentos de esa explosión están a punto de alcanzar a todos. El hacendado está paralizado, la esposa ha sido expuesta, y el destino de todos pende de un hilo.
Antes de revelar el caos que esta verdad desata, y cómo una rebelión planeada en las sombras se enciende con esta chispa, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Lo que sucede en los próximos minutos no es solo el clímax de una historia de traición, sino el nacimiento ardiente de la libertad, y no querrás perderte ni un segundo de ello. La reacción de don Diego fue la de un edificio que se derrumba por dentro. El pánico reemplazó a la furia. Su autoridad, construida sobre una imagen de control absoluto, se desintegró frente a sus pares. Lo que veía en sus ojos ya no era miedo ni respeto, sino una mezcla de lástima y desprecio. Había sido burlado por su esposa, traicionado por su hermano, y expuesto por su esclava. El imperio de La Esperanza se había revelado como un teatro del absurdo, y él era el único que no conocía el guión. Estaba desnudo, despojado de su poder no por la fuerza de las armas, sino por el poder de una verdad susurrada. Se quedó inmóvil, un hombre ahogándose en el silencio de su propia humillación. En medio de la ruina, Valeria encontró una fuerza que nunca supo que poseía. La exposición, en lugar de destruirla, la liberó. Ya no tenía nada que perder. Sus ojos se encontraron con los de Grace a través del salón, y en esa mirada silenciosa, hubo un universo de entendimiento y gratitud. Mientras el caos comenzaba a gestarse, y los invitados se levantaban, sin saber si quedarse o huir, Valeria se movió con una nueva determinación. Se acercó a una pequeña caja de seguridad, la abrió y sacó una llave de hierro. Se la entregó a Grace, cuya mano se cerró sobre el metal frío. «La despensa donde está Samuel», susurró. «Ve, sé libre por las dos». Fue su último acto como señora de la casa, y su primero como mujer libre. Fue la señal. A lo lejos, una campana que no era la de la mansión, sonó 3 veces. Y luego, un resplandor anaranjado, iluminó el cielo nocturno. Uno de los almacenes de azúcar, el más grande y valioso, estaba en llamas. El plan de Julián, coordinado con la acción de Grace, había comenzado. El grito de ¡fuego! Rompió el estupor del salón. Para los hacendados, era el sonido del pánico y la pérdida, pero para los esclavos en las barracas, era el sonido de la esperanza. La humillación pública del amo, seguida por el fuego de la rebelión, era un mensaje divino. La balanza del poder, aunque fuera por una sola noche, se había inclinado. Vieron en Grace no a una traidora, sino a una libertadora. Y en ese momento, bajo los candelabros del salón más importante de la región, mientras el humo comenzaba a filtrarse por las ventanas, las murallas invisibles que habían separado a amos y esclavos durante siglos, comenzaron a agrietarse. No se derrumbaron por completo, no todavía, pero la primera piedra había sido arrojada con una fuerza inusitada. El orden de la esperanza se había roto para siempre. Ya no era un lugar de obediencia silenciosa, sino el escenario de una verdad revelada y una libertad reclamada a fuego y sangre. Y nadie, ni los que sobrevivieron ni los que perecieron, olvidaría jamás quién fue la mujer que encendió la primera llama. En medio del pánico y los gritos de los hacendados, Grace se movió con una calma sobrenatural. El fuego que devoraba el almacén era una distracción divina, un telón de fondo caótico para su acto final. Con la llave de hierro fría en su palma, corrió hacia la despensa, un pequeño cuarto sin ventanas donde se guardaban los sacos de harina y donde Samuel había sido encerrado para esperar su destino. Julián la encontró en el pasillo, sus ojos reflejando las llamas. No necesitaron palabras, un asentimiento fue suficiente, un pacto sellado en el corazón de la tormenta. Mientras la élite de matanzas corría para salvar sus posesiones, ellos corrían para salvar sus vidas. El verdadero tesoro de aquella noche infernal, el único que realmente importaba en el gran esquema del universo. La puerta se abrió con un chirrido que fue ahogado por el estruendo exterior. Samuel estaba acurrucado en un rincón, temblando, pero sus ojos se iluminaron al ver a su hermana. Grace lo levantó, sintiendo el frágil peso de su libertad en sus brazos. Guiados por Julián, se deslizaron por los pasillos de servicio, un laberinto que Grace conocía como la palma de su mano. Atravesaron la cocina, donde los esclavos domésticos estaban paralizados entre el miedo y una secreta euforia. Salieron al patio trasero justo cuando una sección del techo del almacén colapsaba en una lluvia de chispas y cenizas. El aire olía a azúcar quemada y a revolución.
Cada paso que daban sobre la tierra de la esperanza era un paso que los alejaba de la esclavitud y los acercaba a un futuro incierto, pero propio. Desde el borde de los cañaverales, donde la oscuridad ofrecía un refugio seguro, Grace se detuvo por un instante y miró hacia atrás. La mansión, que siempre le había parecido una fortaleza inexpugnable, ahora parecía una pira funeraria. Las llamas se reflejaban en las ventanas como ojos llorosos de fuego. No sintió alegría ni venganza, sino un vacío profundo, la dolorosa amputación de un pasado que, a pesar de su brutalidad, era todo lo que había conocido. Vio la silueta de doña Valeria en una ventana del piso superior, una figura inmóvil observando la destrucción de su mundo. Fue un adiós silencioso, un reconocimiento de que sus destinos, entrelazados por un secreto, ahora se bifurcaban para siempre, cada una hacia su propia forma de reclusión o libertad. Los días siguientes fueron una prueba de supervivencia. Se adentraron en la espesura del campo cubano, un territorio tan hostil como hermoso. Julián, que había recorrido estos caminos como hombre libre, se convirtió en su guía, enseñándoles a leer las estrellas y a encontrar agua potable. Samuel, a pesar de su debilidad, caminaba con una nueva determinación, como si cada paso reafirmara su existencia. Grace sentía cómo el sol y el viento curtían su piel, borrando la palidez de una vida bajo techo. Estaba aprendiendo un nuevo lenguaje, el del silencio del monte, el canto de las aves nocturnas, el ritmo de un corazón que por primera vez latía sin miedo a la voluntad de otro. Era un bautismo en la naturaleza salvaje, un renacimiento doloroso pero necesario. La noticia de la caída de don Diego Herrera tardó meses en llegarles, traída por otros fugitivos. El escándalo lo había destrozado. La rebelión y el fuego destruyeron una parte considerable de su fortuna, pero fue la humillación pública lo que aniquiló su espíritu. Sus pares lo veían como un hombre que no podía controlar ni a su esposa ni a sus esclavos, el peor de los fracasos para un hacendado. Se encerró en lo que quedaba de la mansión, un fantasma amargado que ahogaba su vergüenza en ron. La esperanza, antes un símbolo de poder y prosperidad, se convirtió en un susurro, una advertencia sobre cómo los imperios más sólidos pueden desmoronarse desde adentro, corroídos por los secretos y la desesperación que ellos mismos cultivan. El destino de doña Valeria fue, a su manera, igual de trágico. Don Diego, en un último acto de posesión y crueldad, la confinó en un convento remoto en las montañas de Oriente. No era un refugio espiritual, sino una prisión de por vida, una forma de borrarla de la historia. Oficialmente, se retiró del mundo por su delicada salud, pero su historia, la de la señora que se alió con los oprimidos, se convirtió en una leyenda clandestina. Las esclavas la contaban en susurros, transformando a la prisionera de la jaula dorada en un símbolo de silenciosa resistencia. Su nombre fue borrado de los registros familiares, pero su sacrificio se grabó en la memoria de aquellos a quienes intentó ayudar, un eco de decencia en un mundo indecente. Finalmente, tras una odisea que pareció durar una eternidad, llegaron al Palenque. Escondido en un valle profundo, protegido por acantilados y una vegetación impenetrable, era una comunidad vibrante de cimarrones. Hombres, mujeres y niños que habían elegido la muerte antes que la esclavitud. Por primera vez Grace vio a gente de su color moverse con orgullo, sin bajar la mirada. El aire no estaba viciado por el miedo, sino cargado con el sonido de tambores, risas y trabajo compartido. No era una utopía. La vida era dura, y el peligro de ser descubiertos, constante. Pero era una vida elegida. Al pisar esa tierra libre, Grace sintió que el peso de generaciones de cadenas finalmente se desprendía de sus hombros. Allí, lejos del trabajo agotador de los cañaverales, y bajo el cuidado de los curanderos de la comunidad, Samuel comenzó a florecer. Las hierbas medicinales, combinadas con una nutrición adecuada y la ausencia de terror, obraron un milagro que ninguna medicina de la casa grande podría haber logrado. Su tos desapareció, reemplazada por la risa de un niño que descubría el juego por primera vez. Verlo correr, fuerte y sano, persiguiendo mariposas en un claro del bosque, fue la verdadera recompensa de Grace. Cada sonrisa de su hermano era una justificación de su traición,
la prueba viviente de que había tomado la única decisión posible. Había incendiado un mundo para salvar el suyo, y no se arrepentía. El amor entre Grace y Julián, que había brotado como una semilla frágil en el terreno hostil de la plantación, echó raíces profundas en la tierra libre del Palenque. Era un afecto tranquilo, forjado en el respeto mutuo y las experiencias compartidas. Él no veía en ella a una antigua esclava, sino a una estratega, una mujer de una fuerza formidable. Ella veía en él no a un salvador, sino a un compañero. Un hombre cuya bondad no nacía de la lástima, sino de la convicción. Juntos, construyeron una choza con sus propias manos, un hogar que, aunque humilde, era un palacio comparado con cualquier cosa que hubieran conocido. Su unión no fue sancionada por ninguna iglesia o ley, sino por la promesa de caminar juntos, como iguales. La libertad, descubrió Grace, no era la ausencia de dolor, sino la capacidad de elegir qué cicatrices valía la pena llevar. La memoria de doña Valeria la visitaba en sueños. Un recordatorio agridulce del precio de su escape. Sabía que su libertad se había construido sobre la ruina de otra mujer, una verdad compleja con la que tendría que vivir para siempre. Entendió que la libertad no era un destino, sino un verbo, una práctica diaria de resistencia, comunidad y memoria. Era el derecho a contar tu propia historia, a decidir tu propio nombre, y a amar sin pedir permiso. Y por ese derecho, se dio cuenta, cualquier sacrificio, por doloroso que fuera, había valido la pena. Los años transformaron el Palenque en un hogar. Grace, cuya inteligencia había sido una herramienta de supervivencia, se convirtió en una de las líderes de la comunidad. Su capacidad para anticipar peligros y organizar recursos era legendaria. Enseñó a los niños a leer y escribir, usando carbón sobre trozos de corteza, dándoles el arma que a ella le había sido negada durante tanto tiempo. El poder de la palabra escrita. Ya no era una sombra que se movía en los márgenes del poder de otros. Era una arquitecta de su propio mundo, una matriarca silenciosa cuya sabiduría era tan vital para la comunidad como el agua del manantial que los alimentaba. Su fuerza ya no era contenida sino expansiva. Mientras tanto, la historia de la noche en que la esperanza ardió, se convirtió en leyenda. Entre los hacendados, era un cuento de terror. Una advertencia sobre la fragilidad de su poder y la ingratitud de su propiedad humana. Pero en las barracas de esclavos a lo largo de toda la isla, la historia se contaba con un matiz muy diferente. Se hablaba de una doncella valiente que usó el secreto de su ama para encender una chispa de rebelión. Los detalles se adornaban, se magnificaban, pero la esencia permanecía. La prueba de que incluso el más impotente podía hacer temblar los cimientos del sistema si era lo suficientemente audaz para usar la verdad como un arma. Grace nunca olvidó a doña Valeria. A menudo mientras observaba las estrellas desde la seguridad de las montañas, se preguntaba por su destino en aquel convento lejano. Le contó a Samuel la historia completa, no para justificar sus acciones, sino para honrar la memoria de una mujer que, a pesar de su privilegio, había elegido el bando de la humanidad. En su relato Valeria no era ni una santa ni una villana, sino una figura trágica, otra víctima del mismo sistema patriarcal y brutal que los había esclavizado. Al mantener viva su memoria, Grace se aseguraba de que el sacrificio de Valeria no fuera en vano, reconociendo la compleja red de alianzas y traiciones que tejen las verdaderas historias de liberación. Y es aquí donde nuestra narrativa vuelve a su origen, a ese documento polvoriento en un archivo parroquial. Décadas después de la rebelión, una anciana Valeria, consumida por la enfermedad y el aislamiento, le dictó su historia a un joven sacerdote. No buscaba el perdón de Dios por su amor prohibido, sino dejar constancia de la verdad. Habló de Grace, de su coraje, de la elección imposible a la que la había sometido. Confesó su propia complicidad en un sistema que la beneficiaba mientras destruía a otros. Quería que el mundo supiera que la rebelión de la esperanza no nació solo del odio a las cadenas, sino también de un acto de amor desesperado y una traición necesaria. El sacerdote, profundamente conmovido por la complejidad moral de la historia, transcribió cada palabra. No catalogó el documento como una simple confesión de una pecadora, sino que lo guardó por separado, intuyendo que contenía una verdad histórica demasiado peligrosa para su época.
lo archivó bajo un título vago, protegiéndolo del olvido y de la censura. Aquellas páginas se convirtieron en una cápsula del tiempo, un testimonio de las guerras silenciosas que se libraron dentro de los muros de las grandes casas, de las alianzas improbables entre mujeres separadas por el abismo de la raza y la clase, pero unidas por el yugo de la opresión. Durante más de un siglo, la historia de Grace y Valeria permaneció dormida. La historia oficial, escrita por los vencedores, recordaba las grandes batallas, los líderes masculinos, las proclamas políticas. Borró las contribuciones de las mujeres y las rebeliones personales que, como ríos subterráneos, alimentaron el gran caudal del movimiento abolicionista. El mundo recordó el nombre de don Diego Herrera como el de un hacendado que sufrió una revuelta, pero los nombres de las mujeres que la provocaron, una con su secreto y la otra con su revelación, se desvanecieron como el humo de aquella noche de fuego, esperando pacientemente a ser redescubiertos. No fue hasta finales del siglo XX que un joven historiador, investigando los registros de iglesias rurales, encontró el manuscrito. Al principio, parecía una simple crónica de un escándalo local, pero al leer más a fondo, comprendió que tenía en sus manos algo mucho más profundo. El eslabón perdido que explicaba la repentina y violenta caída de una de las plantaciones más prósperas de la región. El documento le dio voz a las sin voz, permitiéndonos, hoy, reconstruir el mosaico de esta increíble historia y hacer justicia a la memoria de Grace, una mujer cuyo nombre no aparece en ningún libro de historia, pero cuya decisión cambió el curso de innumerables vidas. La historia de Grace resuena a través del tiempo porque su dilema es universal. Nos obliga a confrontar preguntas incómodas sobre la naturaleza de la lealtad, la moralidad y la supervivencia. ¿A quién le debemos nuestra lealtad cuando el sistema es intrínsecamente injusto? ¿Puede un acto de traición ser, al mismo tiempo, el más profundo acto de amor? La vida de Grace nos demuestra que en circunstancias extremas, las líneas entre el bien y el mal se difuminan. Y a veces, para preservar nuestra humanidad, debemos tomar decisiones que otros considerarían monstruosas. Su viaje desde la sumisión silenciosa hasta la acción decisiva es un poderoso recordatorio del poder latente que reside en los lugares más inesperados. El legado de Grace, Julián y los habitantes del Palenque no está tallado en piedra ni inmortalizado en estatuas de bronce. Su legado es intangible y por ello, mucho más perdurable. Está en la sangre de sus descendientes, que nacieron libres porque ellos se atrevieron a reclamar esa libertad. Está en la tradición oral de resistencia que se transmitió de generación en generación. Cada vez que una persona oprimida se levanta y dice, basta, está canalizando el espíritu de innumerables almas como Grace, cuyas pequeñas rebeliones individuales se sumaron para crear una ola de cambio imparable, demostrando que la historia no solo la escriben los generales, sino también las doncellas. Al final, Grace nunca se vio a sí misma como una heroína. En su propia mente, era simplemente una hermana que hizo lo necesario para salvar a su hermano. No buscaba la gloria ni la inmortalidad. Solo anhelaba un pequeño espacio en el mundo donde pudiera respirar sin permiso. Su extraordinaria transformación no fue el resultado de una gran visión, sino de una serie de pequeñas decisiones impulsadas por el amor y la desesperación. Y es precisamente en esa humanidad imperfecta y relatable donde reside su verdadero poder. Su historia nos enseña que el heroísmo a menudo no es un gran gesto, sino la simple negativa a aceptar lo inaceptable, un día más. Si crees que ninguna historia de coraje debe ser olvidada, comparte este video con alguien que valore la fuerza del espíritu humano. Y suscríbete al canal para descubrir más destinos que el tiempo intentó borrar, pero que se negaron a permanecer en silencio. Gracias por escuchar. Porque el secreto más peligroso no es el que se guarda sino el que se libera. Y en el eco de una voz que se atrevió a quebrar el silencio, no nació solamente la libertad, sino la prueba de que la dignidad, una vez despierta, nunca más podrá ser encadenada. La noche de la cena anual para los hacendados vecinos fue el escenario elegido por Grace. La casa grande rebosaba de opulencia forzada. El olor a cera de abejas y a flores de azahar intentaba enmascarar la tensión que se podía cortar con un cuchillo, mientras servía el vino, moviéndose con la invisibilidad que había perfeccionado durante años. Su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. Su plan era de una simplicidad brutal,
tan afilado como el borde de un machete. En un momento de distracción calculada, mientras don Diego se jactaba de su última cosecha, Grace deslizó el guante de montar del médico, que Valeria guardaba como una reliquia, bajo un almohadón del sofá donde el hacendado solía sentarse a fumar. Era una mecha encendida, esperando solo el momento en que el fuego la alcanzara. Sucedió después de la cena, cuando los hombres se retiraron al salón para hablar de negocios y política. Al sentarse, la mano de don Diego tropezó con el cuero suave del guante. Lo sacó a la luz del candelabro, frunciendo el ceño, su mente luchando por procesar aquel objeto fuera de lugar. La pieza era fina, de un estilo que no reconocía como suyo, y en su interior, bordado con un hilo de seda discreto pero inconfundible, había un monograma que no le pertenecía. El silencio se hizo denso, tangible. Los otros hacendados se callaron, sintiendo la tormenta que se avecinaba. Con una calma aterradora, don Diego se levantó y caminó hasta el comedor, donde las damas aún conversaban. Sostuvo el guante frente a Valeria, y su voz, aunque baja, fue un látigo que cortó el aire. Valeria palideció, su rostro se convirtió en una máscara de terror. Tartamudeó, negó, pero sus ojos la delataban. Fue entonces cuando Grace, desde su puesto junto a la pared, dio un paso al frente. Con una voz temblorosa pero firme, comenzó a defender a su señora. Dijo que doña Valeria sufría mucho, que su corazón estaba roto por un amor imposible, un amor que la consumía. Los invitados la miraban, escandalizados por la audacia de una esclava que se atrevía a hablar. Pero Grace no se detuvo. Con una precisión quirúrgica, describió lugares de encuentro, frases de cartas, detalles íntimos que solo alguien muy cercano podría conocer. Cada palabra era una piedra lanzada con cuidado, construyendo un muro de evidencia irrefutable alrededor de su ama. La revelación completa fue un cataclismo. No se trataba de un simple adulterio, sino de una traición en múltiples niveles. El amante de Valeria no era otro que Alejandro Herrera, el hermano menor de Diego, el idealista, el que fue desheredado por sus ideas abolicionistas, y por atreverse a cuestionar el sistema que los había hecho ricos. La conexión con la red de escape de esclavos encajó de repente en la mente de Diego, con una claridad cegadora. Valeria no solo le había sido infiel, se había aliado con su mayor enemigo, con el hombre que representaba la destrucción de todo su mundo. Había usado su dinero, su hogar y su nombre para financiar una rebelión silenciosa justo debajo de sus narices. La humillación era total, pública y absoluta. Todo el sufrimiento de Valeria se resignificó en ese instante. Su melancolía no era la debilidad de una esposa insatisfecha, sino el peso de una doble vida peligrosa. Las migrañas que la postraban en cama eran la excusa para recibir al médico que servía de enlace con Alejandro. Su caridad en la iglesia local era una tapadera para pasar mensajes y fondos. El amor por Alejandro no era solo una pasión prohibida, sino un compromiso con una causa que le daba un propósito a su existencia vacía. Al elegirlo no solo había escogido a un hombre sobre otro, había escogido la compasión sobre la crueldad, la esperanza sobre la desesperación, la libertad sobre la tiranía que representaba su propio esposo. Su silencio había sido su arma más poderosa. La verdad, una vez liberada, actuó como un veneno de acción rápida en las venas del poder de don Diego. La compostura que había mantenido como un escudo se hizo añicos. Por primera vez en su vida, se vio completamente expuesto, no solo ante sus rivales y vecinos, sino ante sí mismo. El reflejo que le devolvían los ojos de los presentes no era el de un patriarca temido, sino el de un necio engañado. La traición de su esposa era una herida profunda, pero la de su sangre, la de su propio hermano, era una gangrena que amenazaba con consumir su legado. La plantación La Esperanza, su reino, se había convertido en el escenario de su mayor humillación, y no había lugar donde esconderse. Para los otros hacendados, el espectáculo era una mezcla fascinante de horror y un secreto alivio. Veían en la caída de Diego una advertencia, un recordatorio de que sus propios mundos, construidos sobre cimientos igualmente frágiles, podían derrumbarse con la misma facilidad. El secreto de una mujer, y la audacia de una esclava, habían sido suficientes para desestabilizar a uno de los hombres más poderosos de la región. Se miraban unos a otros, y en sus miradas se leía una nueva desconfianza,
una paranoia repentina. ¿Cuántos secretos similares se escondían tras las puertas cerradas de sus propias mansiones? ¿Cuántas de sus propias esposas e hijas albergaban resentimientos silenciosos que podían convertirse en armas? La grieta abierta en la esperanza se extendía, invisible, a todas sus propiedades. Grace observaba la devastación que había causado con una calma gélida. No sentía triunfo, solo la amarga satisfacción de un cirujano que ha tenido que amputar un miembro para salvar una vida. Sabía que había condenado a Valeria, la única persona que le había mostrado un atisbo de bondad. Pero en su mente, la imagen de las heridas en la espalda de Samuel eclipsaba cualquier sentimiento de culpa. Había aprendido de la manera más brutal que en ese mundo, la bondad era un lujo que no podía proteger a nadie, solo el poder podía hacerlo, y ella había encontrado la única forma de poder a su alcance. La verdad, había sacrificado a una reina para salvar a su príncipe, una elección que la marcaría para siempre. En medio de la ruina, Valeria encontró una fuerza que nunca supo que poseía. La exposición, en lugar de destruirla, la liberó. Ya no tenía nada que perder. Sus ojos se encontraron con los de Grace a través del salón, y en esa mirada silenciosa, hubo un universo de entendimiento y gratitud. Comprendió el sacrificio que Grace había hecho y la razón detrás de él. Mientras el caos comenzaba a gestarse, y los invitados se levantaban, sin saber si quedarse o huir, Valeria se movió con una nueva determinación. Ya no era la esposa marchita de un hacendado, era una mujer que, habiendo perdido todo, finalmente era dueña de sí misma. Su tragedia personal se había convertido en el catalizador de algo mucho más grande. Grace ha detonado la verdad en el corazón del imperio de Don Diego, y los fragmentos de esa explosión están a punto de alcanzar a todos. El hacendado está paralizado por la humillación, la esposa ha sido expuesta, y el destino de cientos de almas pende de un hilo. Antes de revelar el caos que esta verdad desata, y cómo una rebelión planeada en las sombras se enciende con esta chispa, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Lo que sucede en los próximos minutos no es solo el clímax de una historia de traición, sino el nacimiento ardiente de la libertad, y no querrás perderte ni un segundo de ello. La reacción de Don Diego fue la de un edificio que se derrumba por dentro. El pánico reemplazó a la furia. Su autoridad, construida sobre una imagen de control absoluto, se desintegró frente a sus pares. Lo que veían sus ojos ya no era miedo ni respeto, sino una mezcla de lástima y desprecio. Había sido burlado por su esposa, traicionado por su hermano y expuesto por su esclava. El imperio de la esperanza se había revelado como un teatro del absurdo, y él era el único que no conocía el guión. Estaba desnudo, despojado de su poder, no por la fuerza de las armas, sino por el poder de una verdad susurrada. Se quedó inmóvil, un hombre ahogándose en el silencio de su propia humillación. Fue la señal. A lo lejos, una campana que no era la de la mansión sonó 3 veces, y luego, un resplandor anaranjado iluminó el cielo nocturno. Uno de los almacenes de azúcar, el más grande y valioso, estaba en llamas. El plan de Julián, coordinado con la acción de Grace, había comenzado. El grito de ¡fuego! Rompió el estupor del salón. Para los hacendados, era el sonido del pánico y la pérdida. Pero para los esclavos en las barracas, era el sonido de la esperanza. La humillación pública del amo, seguida por el fuego de la rebelión, era un mensaje divino. La balanza del poder, aunque fuera por una sola noche, se había inclinado. Vieron en Grace, no a una traidora, sino a una libertadora. En ese momento de anarquía, Valeria se acercó a una pequeña caja de seguridad en la pared, la abrió y sacó una llave de hierro. Se la entregó a Grace, cuya mano se cerró sobre el metal frío. «La despensa donde está Samuel», susurró, su voz firme por primera vez en años. «Ve, sé libre por las dos». Fue su último acto como señora de la casa, y su primero como mujer verdaderamente libre. No era un acto de caridad, sino de solidaridad, un reconocimiento de que ambas eran prisioneras del mismo hombre, aunque sus jaulas fueran de materiales diferentes. En ese gesto, la deuda entre ellas quedó saldada, transformando la traición en un pacto de liberación mutua. Y entonces, bajo los candelabros del salón más importante de la región,
mientras el humo comenzaba a filtrarse por las ventanas, las murallas invisibles que habían separado a amos y esclavos durante siglos, comenzaron a agrietarse. No se derrumbaron por completo, no todavía, pero la primera piedra había sido arrojada con una fuerza inusitada. El orden de la esperanza se había roto para siempre. Ya no era un lugar de obediencia silenciosa, sino el escenario de una verdad revelada y una libertad reclamada a fuego y sangre. Y nadie, ni los que sobrevivieron ni los que perecieron, olvidaría jamás quién fue la mujer que encendió la primera llama de aquel incendio purificador. En medio del pánico y los gritos de los hacendados, Grace se movió con una calma sobrenatural. El fuego que devoraba el almacén era una distracción divina, un telón de fondo caótico para su acto final. Con la llave de hierro fría en su palma, corrió hacia la despensa, un pequeño cuarto sin ventanas donde se guardaban los sacos de harina, y donde Samuel había sido encerrado para esperar su destino. Julián la encontró en el pasillo, sus ojos reflejando las llamas. No necesitaron palabras, un asentimiento fue suficiente, un pacto sellado en el corazón de la tormenta. Mientras la élite de matanzas corría para salvar sus posesiones, ellos corrían para salvar sus vidas, el verdadero tesoro de aquella noche infernal. La puerta se abrió con un chirrido que fue ahogado por el estruendo exterior. Samuel estaba acurrucado en un rincón, temblando, pero sus ojos se iluminaron al ver a su hermana. Grace lo levantó, sintiendo el frágil peso de su libertad en sus brazos. Guiados por Julián, se deslizaron por los pasillos de servicio, un laberinto que Grace conocía como la palma de su mano. Atravesaron la cocina, donde los esclavos domésticos estaban paralizados entre el miedo y una secreta euforia. Salieron al patio trasero, justo cuando una sección del techo del almacén colapsaba en una lluvia de chispas y cenizas. El aire olía a azúcar quemada y a revolución. Cada paso que daban era un adiós definitivo. Desde el borde de los cañaverales, donde la oscuridad ofrecía un refugio seguro, Grace se detuvo por un instante y miró hacia atrás. La mansión, que siempre le había parecido una fortaleza inexpugnable, ahora parecía una pira funeraria. Las llamas se reflejaban en las ventanas como ojos llorosos de fuego. No sintió alegría ni venganza, sino un vacío profundo. La dolorosa amputación de un pasado que, a pesar de su brutalidad, era todo lo que había conocido. Vio la silueta de doña Valeria en una ventana del piso superior, una figura inmóvil observando la destrucción de su mundo. Fue un adiós silencioso, un reconocimiento de que sus destinos, entrelazados por un secreto, ahora se bifurcaban para siempre. La rebelión, aunque caótica, tuvo un efecto dominó. Otros esclavos, envalentonados por la caída visible de su amo, aprovecharon la confusión para huir. Las herramientas de trabajo se convirtieron en armas improvisadas, no tanto para atacar como para defender su escape. El capataz, sin las órdenes claras de un don Diego catatónico, fue incapaz de contener la marea. La noche se convirtió en una estampida hacia la libertad, un éxodo masivo que dejó a la esperanza, no solo en llamas, sino vacía, un cascarón hueco de lo que había sido. La riqueza de don Diego no estaba en sus edificios ni en su tierra, sino en los cuerpos que la trabajaban, y en una sola noche, esa riqueza se había levantado y se había marchado. El amanecer reveló un paisaje de desolación. El almacén era una ruina humeante. Los campos estaban desiertos, y la casa grande, aunque intacta, parecía un mausoleo. Don Diego Herrera estaba en bancarrota, no solo financieramente sino moral y espiritualmente. Había perdido su fortuna, su esposa, su honor, y lo más importante, su aura de poder. La noticia de la revuelta se extendería como la pólvora, y él quedaría marcado para siempre, como el hombre que no pudo controlar su propiedad. Su caída fue un testimonio brutal de que los imperios construidos sobre la opresión llevan dentro la semilla de su propia destrucción, esperando solo la mano correcta para hacerla germinar. Para Grace, Samuel y Julián, el amanecer trajo consigo una realidad diferente. Por primera vez, el sol que se alzaba sobre el horizonte no era el heraldo de otro día de trabajo forzado, sino la promesa de un camino por elegir. El miedo a ser capturados era una sombra constante, pero estaba eclipsado por la sensación embriagadora de ser dueños de su propio aliento, de sus propios pasos. La libertad no era un lugar,
se dio cuenta Grace, sino un movimiento constante hacia adelante. El mundo más allá de los cañaverales era desconocido y peligroso, pero era un lienzo en blanco sobre el cual por primera vez en sus vidas podrían empezar a pintar su propia historia. Los primeros trazos de esa historia no se pintaron con tinta, sino con barro, sudor y el miedo a la jauría de perros que imaginaban tras ellos. La odisea a través del campo cubano fue un crisol que fundió sus destinos para siempre. Julián, con un conocimiento del terreno que parecía instintivo, los guió por senderos olvidados, enseñándoles a distinguir las plantas comestibles de las venenosas y a borrar sus huellas para no dejar rastro. Grace, con Samuel a menudo sobre su espalda, sentía cómo cada músculo de su cuerpo gritaba de dolor, pero era un dolor que le pertenecía, un agotamiento nacido de su propia voluntad y no de la de un amo. Era la primera vez que el cansancio se sentía como un sinónimo de vida, no de servidumbre. La noticia de la caída de don Diego Herrera tardó meses en llegarles, traída por otros fugitivos. El escándalo lo había destrozado. La rebelión y el fuego destruyeron una parte considerable de su fortuna, pero fue la humillación pública lo que aniquiló su espíritu. Sus pares lo veían como un hombre que no podía controlar ni a su esposa ni a sus esclavos. El peor de los fracasos para un hacendado. Se encerró en lo que quedaba de la mansión, un fantasma amargado que ahogaba su vergüenza en ron. La esperanza, antes un símbolo de poder y prosperidad, se convirtió en un susurro, una advertencia sobre cómo los imperios más sólidos pueden desmoronarse desde adentro, corroídos por los secretos y la desesperación que ellos mismos cultivan. El destino de doña Valeria fue, a su manera, igual de trágico. Don Diego, en un último acto de posesión y crueldad, la confinó en un convento remoto en las montañas de Oriente. No era un refugio espiritual, sino una prisión de por vida, una forma de borrarla de la historia. Oficialmente, se retiró del mundo por su delicada salud. Pero su historia, la de la señora que se alió con los oprimidos, se convirtió en una leyenda clandestina. Las esclavas la contaban en susurros, transformando a la prisionera de la jaula dorada en un símbolo de silenciosa resistencia. Su nombre fue borrado de los registros familiares, pero su sacrificio se grabó en la memoria de aquellos a quienes intentó ayudar, un eco de decencia en un mundo indecente. Finalmente, tras una odisea que pareció durar una eternidad, llegaron al Palenque. Escondido en un valle profundo, protegido por acantilados y una vegetación impenetrable, era una comunidad vibrante de cimarrones. Hombres, mujeres y niños que habían elegido la muerte antes que la esclavitud. Por primera vez, Grace vio a gente de su color moverse con orgullo, sin bajar la mirada. El aire no estaba viciado por el miedo, sino cargado con el sonido de tambores, risas y trabajo compartido. No era una utopía. La vida era dura, y el peligro de ser descubiertos, constante. Pero era una vida elegida. Al pisar esa tierra libre, Grace sintió que el peso de generaciones de cadenas finalmente se desprendía de sus hombros. Allí, lejos del trabajo agotador de los cañaverales y bajo el cuidado de los curanderos de la comunidad, Samuel comenzó a florecer. Las hierbas medicinales, combinadas con una nutrición adecuada y la ausencia de terror, obraron un milagro que ninguna medicina de la Casa Grande podría haber logrado. Su tos desapareció, reemplazada por la risa de un niño que descubría el juego por primera vez. Verlo correr, fuerte y sano, persiguiendo mariposas en un claro del bosque, fue la verdadera recompensa de Grace. Cada sonrisa de su hermano era una justificación de su traición, la prueba viviente de que había tomado la única decisión posible. Había incendiado un mundo para salvar el suyo, y no se arrepentía de la elección que había hecho. El amor entre Grace y Julián, que había brotado como una semilla frágil en el terreno hostil de la plantación, echó raíces profundas en la tierra libre del Palenque. Era un afecto tranquilo, forjado en el respeto mutuo y las experiencias compartidas. Él no veía en ella a una antigua esclava, sino a una estratega, una mujer de una fuerza formidable. Ella veía en él, no a un salvador, sino a un compañero, un hombre cuya bondad no nacía de la lástima, sino de la convicción. Juntos, construyeron una choza con sus propias manos, un hogar que, aunque humilde,
Era un palacio comparado con cualquier cosa que hubieran conocido. Su unión no fue sancionada por ninguna iglesia o ley, sino por la promesa de caminar juntos, como iguales. La libertad, descubrió Grace, no era la ausencia de dolor, sino la capacidad de elegir qué cicatrices valía la pena llevar. La memoria de doña Valeria la visitaba en sueños, un recordatorio agridulce del precio de su escape. Sabía que su libertad se había construido sobre la ruina de otra mujer, una verdad compleja con la que tendría que vivir para siempre. Entendió que la libertad no era un destino, sino un verbo, una práctica diaria de resistencia, comunidad y memoria. Era el derecho a contar tu propia historia, a decidir tu propio nombre y a amar sin pedir permiso. Y por ese derecho, se dio cuenta, cualquier sacrificio, por doloroso que fuera, había valido la pena. Los años transformaron el Palenque en un hogar. Grace, cuya inteligencia había sido una herramienta de supervivencia, se convirtió en una de las líderes de la comunidad. Su capacidad para anticipar peligros y organizar recursos era legendaria. Enseñó a los niños a leer y escribir usando carbón sobre trozos de corteza, dándoles el arma que a ella le había sido negada durante tanto tiempo, el poder de la palabra escrita. Ya no era una sombra que se movía en los márgenes del poder de otros, era una arquitecta de su propio mundo, una matriarca silenciosa cuya sabiduría era tan vital para la comunidad como el agua del manantial que los alimentaba. Su fuerza ya no era contenida sino expansiva. Samuel creció para convertirse en un hombre libre, un cazador y narrador de historias que mantenía viva la memoria de su viaje. Nunca olvidó el precio que su hermana pagó por su vida, y su devoción hacia ella era absoluta. La familia que Grace, Julián y Samuel formaron no estaba unida por la sangre de un linaje noble, sino por la resiliencia compartida. Eran la prueba viviente de que se podía construir un futuro a partir de las cenizas del pasado, que el amor podía florecer en los lugares más inhóspitos, y que la esperanza, como la hierba salvaje, siempre encontraría una manera de abrirse paso a través de las grietas de la opresión más dura. Su existencia era en sí misma un acto de rebelión continuada. Con el tiempo, la vida en el Palenque se asentó en un ritmo de vigilancia y paz. Grace nunca volvió a ver el mar, ni las ciudades de los hombres blancos. Su mundo se convirtió en aquel valle escondido, un universo autónomo regido por sus propias leyes de cooperación y defensa mutua. Se convirtió en una anciana respetada, con la piel surcada por las arrugas de una vida plenamente vivida, y sus ojos, que una vez lo habían visto todo desde las sombras, ahora brillaban con la serenidad de quien conoce su propio valor. Había comenzado su vida como la propiedad de otra persona, pero la terminaría como la dueña de su propio destino, y el ancla de toda una comunidad. Mientras tanto, la historia de la noche en que la esperanza ardió, se convirtió en leyenda. Entre los hacendados, era un cuento de terror, una advertencia sobre la fragilidad de su poder y la ingratitud de su propiedad humana. Pero en las barracas de esclavos a lo largo de toda la isla, la historia se contaba con un matiz muy diferente. Se hablaba de una doncella valiente que usó el secreto de su ama para encender una chispa de rebelión. Los detalles se adornaban, se magnificaban, pero la esencia permanecía. La prueba de que incluso el más impotente podía hacer temblar los cimientos del sistema si era lo suficientemente audaz para usar la verdad como un arma. Grace nunca olvidó a doña Valeria. A menudo, mientras observaba las estrellas desde la seguridad de las montañas, se preguntaba por su destino en aquel convento lejano. Le contó a Samuel la historia completa, no para justificar sus acciones, sino para honrar la memoria de una mujer que, a pesar de su privilegio, había elegido el bando de la humanidad. En su relato, Valeria no era ni una santa ni una villana, sino una figura trágica, otra víctima del mismo sistema patriarcal y brutal que los había esclavizado. Al mantener viva su memoria, Grace se aseguraba de que el sacrificio de Valeria no fuera en vano, reconociendo la compleja red de alianzas y traiciones que tejen las verdaderas historias de liberación. Y es aquí donde nuestra narrativa vuelve a su origen, a ese documento polvoriento en un archivo parroquial. Décadas después de la rebelión, una anciana Valeria, consumida por la enfermedad y el aislamiento, le dictó su historia a un joven sacerdote. No buscaba el perdón de Dios por su amor prohibido,
sino dejar constancia de la verdad. Habló de Grace, de su coraje, de la elección imposible a la que la había sometido. Confesó su propia complicidad en un sistema que la beneficiaba mientras destruía a otros. Quería que el mundo supiera que la rebelión de La Esperanza no nació solo del odio a las cadenas, sino también de un acto de amor desesperado y una traición necesaria. El sacerdote, profundamente conmovido por la complejidad moral de la historia, transcribió cada palabra. No catalogó el documento como una simple confesión de una pecadora, sino que lo guardó por separado, intuyendo que contenía una verdad histórica demasiado peligrosa para su época. Lo archivó bajo un título vago, protegiéndolo del olvido y de la censura. Aquellas páginas se convirtieron en una cápsula del tiempo, un testimonio de las guerras silenciosas que se libraron dentro de los muros de las grandes casas, de las alianzas improbables entre mujeres separadas por el abismo de la raza y la clase, pero unidas por el yugo de la opresión que ambas sufrían de distintas formas. Durante más de un siglo, la historia de Grace y Valeria permaneció dormida. La historia oficial, escrita por los vencedores, recordaba las grandes batallas, los líderes masculinos, las proclamas políticas. Borró las contribuciones de las mujeres y las rebeliones personales, que como ríos subterráneos, alimentaron el gran caudal del movimiento abolicionista. El mundo recordó el nombre de don Diego Herrera como el de un hacendado que sufrió una revuelta, pero los nombres de las mujeres que la provocaron, una con su secreto, y la otra con su revelación, se desvanecieron como el humo de aquella noche de fuego, esperando pacientemente a ser redescubiertos por la posteridad. No fue hasta finales del siglo XX que un joven historiador, investigando los registros de iglesias rurales, encontró el manuscrito. Al principio, parecía una simple crónica de un escándalo local, pero al leer más a fondo, comprendió que tenía en sus manos algo mucho más profundo, el eslabón perdido que explicaba la repentina y violenta caída de una de las plantaciones más prósperas de la región. El documento le dio voz a la sin voz, permitiéndonos, hoy, reconstruir el mosaico de esta increíble historia, y hacer justicia a la memoria de Grace, una mujer cuyo nombre no aparece en ningún libro de historia, pero cuya decisión cambió el curso de innumerables vidas. La historia de Grace resuena a través del tiempo, porque su dilema es universal. Nos obliga a confrontar preguntas incómodas sobre la naturaleza de la lealtad, la moralidad y la supervivencia. ¿A quién le debemos nuestra lealtad cuando el sistema es intrínsecamente injusto? ¿Puede un acto de traición ser, al mismo tiempo, el más profundo acto de amor? La vida de Grace nos demuestra que en circunstancias extremas, las líneas entre el bien y el mal se difuminan, y a veces, para preservar nuestra humanidad, debemos tomar decisiones que otros considerarían monstruosas. Su viaje desde la sumisión silenciosa hasta la acción decisiva es un poderoso recordatorio del poder latente que reside en los lugares más inesperados. El legado de Grace Julián y los habitantes del Palenque no está tallado en piedra ni inmortalizado en estatuas de bronce. Su legado es intangible, y por ello, mucho más perdurable. Está en la sangre de sus descendientes, que nacieron libres, porque ellos se atrevieron a reclamar esa libertad. Está en la tradición oral de resistencia que se transmitió de generación en generación. Cada vez que una persona oprimida se levanta y dice basta, está canalizando el espíritu de innumerables almas como Grace, cuyas pequeñas rebeliones individuales se sumaron para crear una ola de cambio imparable, demostrando que la historia no solo la escriben los generales, sino también las doncellas. Al final, Grace nunca se vio a sí misma como una heroína. En su propia mente, era simplemente una hermana que hizo lo necesario para salvar a su hermano. No buscaba la gloria ni la inmortalidad. Solo anhelaba un pequeño espacio en el mundo donde pudiera respirar sin permiso. Su extraordinaria transformación no fue el resultado de una gran visión, sino de una serie de pequeñas decisiones impulsadas por el amor y la desesperación. Y es precisamente en esa humanidad imperfecta y relatable, donde reside su verdadero poder. Su historia nos enseña que el heroísmo a menudo no es un gran gesto, sino la simple negativa a aceptar lo inaceptable, un día más. Si crees que ninguna historia de coraje debe ser olvidada, comparte este video con alguien que valore la fuerza del espíritu humano.
Y suscríbete al canal para descubrir más destinos que el tiempo intentó borrar, pero que se negaron a permanecer en silencio. Gracias por escuchar atentamente la historia que te hemos contado hoy, una historia que merecía ser rescatada de las sombras del olvido y ser devuelta a la luz, donde todas las verdades importantes pertenecen. Tu apoyo nos permite seguir buscando y compartiendo estas crónicas perdidas que nos definen como seres humanos. Porque el secreto más peligroso no es el que se guarda, sino el que se liberta, y en el eco de una voz que se atrevió a quebrar el silencio, no nació apenas la libertad, sino la prueba de que la dignidad, una vez despertada, nunca más puede ser encadenada. La noche en que don Diego sentenció a Samuel, algo inquebrantable se forjó en el alma de Grace. La pena se había transformado en un mineral frío y cortante, una determinación que no dejaba espacio para el miedo o la duda. Ya no era una víctima esperando un milagro. Se había convertido en la arquitecta de una tormenta. Al amanecer, buscó a Julián. No lo encontró en la carpintería sino junto al río, tallando una pequeña figura de madera. No hubo súplicas en su voz, solo una pregunta directa y cargada de un peso ancestral. Sus miradas se encontraron, y él vio en sus ojos, no la desesperación de una esclava, sino la resolución de una reina a punto de reclamar su reino. Entendió que el tiempo de la espera había terminado. El encuentro se produjo en la oscuridad del ingenio, donde el aire olía a metal y a melaza fermentada. A la luz temblorosa de un candil, Grace expuso su plan, no como una fantasía, sino como una estrategia militar. Le entregó a Julián el corazón del enemigo, el secreto de doña Valeria. Era la llave maestra, el arma psicológica que podía desmantelar a don Diego desde adentro. Julián, a su vez, reveló su propia verdad. Él no era solo un carpintero. Era el nexo de una red de resistencia que se extendía por varias plantaciones, hombres y mujeres que esperaban la señal, la chispa adecuada para encender la pradera. La traición de Grace y la rebelión de Julián no eran dos planes separados. Esa noche, se convirtieron en uno solo, un mecanismo de relojería perfectamente sincronizado. Los 2 días siguientes fueron un ejercicio de paciencia y espionaje. Grace se movió por la casa grande como una sombra, sus oídos absorbiendo cada susurro, sus ojos registrando cada detalle. Fue así como se enteró de la cena anual, el evento social más importante de la región, que se celebraría en apenas 48 horas. Era el escenario perfecto. La humillación de don Diego no sería un asunto privado, sino un espectáculo público, una ejecución social frente a sus pares. Mientras pulía la plata y arreglaba las flores, Grace estudiaba a su amo. Analizaba su arrogancia, su necesidad de control, su pánico a la vergüenza. Estaba aprendiendo la anatomía de su enemigo para saber exactamente dónde clavar el cuchillo y con qué profundidad. El peligro acechaba en cada esquina. En una ocasión, mientras intercambiaba una palabra rápida con Julián cerca de los establos, sintió la mirada de otra criada, una mujer llamada Elena, cuya envidia hacia Grace era un veneno que destilaba lentamente. Elena no dijo nada, pero sus ojos estrechos lo decían todo. Una mezcla de sospecha y malicia. Grace sintió un escalofrío, pero su rostro no traicionó nada. Se inclinó, recogió una cesta de ropa, y continuó su camino con la misma expresión de sumisión que había perfeccionado durante años. Aquel incidente fue un recordatorio brutal de que caminaba sobre una fina capa de hielo, y que un solo paso en falso podía hundirla en las aguas heladas de la muerte antes de que su plan pudiera siquiera comenzar. En la víspera de la cena, consiguió escabullirse hasta la despensa donde mantenían encerrado a Samuel. La puerta estaba cerrada con un pesado cerrojo, pero a través de las rendijas de la madera, pudo oír su respiración superficial. Apoyó la mejilla contra la puerta fría y le susurró. No le habló de fugas ni de rebeliones, solo le contó una de las viejas historias de su madre sobre el pájaro de fuego que siempre regresaba de las cenizas. «No te van a llevar», le prometió, y su voz, aunque un susurro, tenía la fuerza de un juramento de sangre. «Yo soy el fuego ahora, Samuel, y voy a quemar este lugar hasta los cimientos si es necesario». Se alejó de allí con el corazón roto, pero con el alma en llamas. La confirmación final de que no había vuelta atrás llegó esa misma tarde. Oculta tras una cortina de terciopelo,
Grace escuchó a don Diego hablar con el capataz en el despacho. Discutían los detalles de la venta de Samuel. Don Diego se rió, un sonido seco y sin alegría, y dijo una frase que se grabó a fuego en la memoria de Grace. Es una pena que la mercancía esté dañada, pero al menos recuperaremos algo de la inversión. Mercancía. Inversión. Esas palabras despojaron a su hermano de toda humanidad, reduciéndolo a un objeto defectuoso en un libro de contabilidad. En ese instante cualquier posible rastro de misericordia que Grace pudiera haber albergado por la casa Herrera se extinguió para siempre, dejando solo cenizas y un deseo helado de justicia. La última vez que Grace vistió a doña Valeria fue un ritual cargado de una tensión insoportable. Mientras ajustaba el corsé de seda, sintió la fragilidad de la mujer bajo sus manos. Valeria, ajena a la tormenta que se cernía sobre ella, suspiró y habló de su soledad, de la crueldad de su esposo. Por un fugaz momento, Grace sintió una punzada de lo que alguna vez fue compasión. Pero la imagen de Samuel herido se interpuso como un velo. Con una voz cuidadosamente neutra, le preguntó a su señora si alguna vez había pensado en cómo sería una vida diferente, lejos de allí. Valeria, sorprendida por la pregunta, confesó que soñaba con ello todos los días, y en su ensueño mencionó el nombre de Alejandro. Era la última pieza que Grace necesitaba. Mientras tanto, en las afueras de la plantación, Julián hacía sus propios preparativos. Bajo la apariencia de reparar una carreta rota, se reunió con dos hombres de confianza de los campos de caña. Sus rostros, endurecidos por el sol y el sufrimiento, no mostraban miedo, solo una paciencia que se había agotado. No intercambiaron armas, pues sabían que sus machetes de trabajo serían suficientes. El plan era simple. Cuando la humillación de don Diego en la casa grande alcanzara su punto álgido, el fuego en el almacén de azúcar sería la señal. No era solo para crear una distracción para la fuga de Grace, sino para iniciar un éxodo. La caída del amo sería el catalizador para la liberación de muchos. Las horas previas a la cena transcurrieron en una calma antinatural, como el silencio que precede a un terremoto. La casa grande se engalanó para su propia destrucción. El aroma de los nardos frescos se mezclaba con el de la cera de abejas, un perfume fúnebre para una dinastía a punto de colapsar. Grace se movía por los salones, supervisando los últimos detalles con una eficiencia robótica. Cada tarea, colocar un tenedor, alisar un mantel, era un paso más en una coreografía mortal. Por fuera, era la doncella perfecta. Por dentro, era una general repasando el campo de batalla antes del primer disparo, su mente fría y clara como un fragmento de hielo. Cuando el primer carruaje de invitados apareció en el largo camino de entrada, Grace tomó su posición cerca del gran comedor. Desde allí, podía ver el vestíbulo y la puerta principal. Vio a don Diego recibir a sus vecinos con una sonrisa falsa y una palmada en la espalda, rebosante de la arrogancia de un hombre que se creía invulnerable. Se irguió, sintiendo el peso del destino de todos en la habitación sobre sus hombros. La esclava invisible estaba a punto de convertirse en la fuerza más poderosa de la esperanza. La cena estaba a punto de servirse, y con ella, un plato de venganza que se había cocinado a fuego lento durante toda una vida de injusticias. La trampa estaba lista.